poquito de historia de la microbiología. Y este cuadro me gusta mucho, esta tabla, en el que presenta un resumen de algunos acontecimientos importantes que se han dado en la microbiología. Entonces, desde 1546, Fracastoro propone que las enfermedades están causadas por organismos invisibles. Entonces, ya se pensaba ver esto, ¿no? ¿Cuál fue lo importante aquí? Empezamos en 1676. Leeuwenhoek descubre los animalcultos, algo que ya habíamos platicado en el Paul de Criff, Cazadores de Microbios. 1688, Redi publica su trabajo sobre generación espontánea de gusanos. 1776, Spallanzani refuta la teoría de la generación espontánea con trabajos. Otra cosa importante que podemos ver, en 1849, Snow estudia la epidemiología del cólera en Londres. 1857, un químico francés, Louis Pasteur, demuestra que la fermentación ácido-láctica se debe a un microorganismo, lo que ya habíamos comentado, de que cuando trabajó en una industria de vinos. 1858, Virchow afirma que todas las células producen las células. Entonces, 1861, Louis Pasteur demuestra que los microorganismos no se originan por la generación espontánea. Esto fue cuando hizo su famoso matraz de cuello de cisne, y con esto la teoría de la generación espontánea quedó absolutamente errónea. Robert Koch, en 1870, demuestra que el carbunco está causado por Bacillus anthracis, el bacilo que causa el anthrax. En 1881, Robert Koch empieza a aislar los microorganismos sobre gelatinas, lo que nosotros a futuro conoceríamos como medios de cultivo. En 1882, Robert Koch descubre el bacilo de tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. 2 años después postula sus 5 postulados. 1885, Louis Pasteur logra por primera vez desarrollar la vacuna contra la rabia. En 1887, Richard Petri diseña cajas, la que conocemos como cajas Petri para microbiología. 1887, Winogradsky estudia las bacterias de azufre y las nitrificantes en la famosa columna de Winogradsky, en el cual se ven los perfiles que van cambiando las comunidades microbianas conforme va pasando el tiempo, ¿no? A través de suelo, a través de un poco de agua estancada y algunas sales y sustratos sencillos. Se puede ver que hay coloraciones verdes, cafés, moradas, etcétera, ¿no? Dependiendo el tamaño, dependiendo la zona del perfil de suelo que se esté observando en ese momento, ¿no? 1894, Kitasato y Yersin descubren Yersinia pestis, es agente de la peste bubónica. Otros trabajos. 1900, ya vamos un poquito más adelante. Red demuestra que la fiebre amarilla es causada por los mosquitos. 1903, Wright y otros investigadores descubren anticuerpos en la sangre de animales inmunizados. Vamos un poquito más adelante. 1921, Fleming descubre la lisozima. La lisozima es una enzima que se utiliza mucho para genética, para extraer DNA. La lisozima es una enzima que se obtiene del huevo, y lo que hace es que esta enzima ayuda a degradar la pared celular de las bacterias para así dejar disponible el material genético y extraerlo, ¿no? Y analizarlo. 1923 se publica la primera edición del manual de Bergy, que vamos a ver un poco más adelante en taxonomía. El manual de Bergy es como que la Biblia de todos los taxónomos de bacterias. Entonces, desde 1923 empieza a hacer
primera edición, ¿no? 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina. Ya vimos cómo la descubre a través de un serendipity, que es serendipity es a través de encontrar algo que no buscabas, ¿no? Entonces, más adelante, cuando hablemos sobre hongos, vamos a ver un poquito más sobre eso. 1935, Stanley cristaliza el virus del mosaico del tabaco. 1937, clasifican los organismos procariotas y eucariotas. Los procariotas, pues sabemos que son bacterias y arqueas, y eucariotas, los demás seres vivos, ¿no? Ya los animales, plantas, hongos, etc., ¿no? Vamos a ver eso un poquito más en taxonomía, ¿no? 1946, Lederberg y Tatum descubren la conjugación bacteriana. Y 1949, Ender y Wells y Robbins cultivan poliovirus en cultivos humanos, ¿no? Interesante. 1950 se introducen los bacteriófagos lisogénicos. 1953 se desarrolla el microscopio de contraste de fases, que es el que nosotros utilizamos mucho. Vamos a ver cuál es. Y vamos un poquito más adelante. 1970 se encuentran las primeras endonucleases de restricción. Descubre la transcriptasa inversa de retrovirus. Esto es para volver a partir de virus formar DNA o cDNA, ¿no? Creo que lo van a ver un poquito más a fondo en genética, pero el paso de comunes de RNA a DNA, pero con esta enzima, la transcriptasa inversa, podemos regresar de RNA a DNA. 1975, Kohler y Milstein desarrollan una técnica para producir anticuerpos monoclonales. En el 77, Woos y Fox reconocen a las arqueas como un grupo microbiano distinto. Sin embargo, hasta el 77 fue cuando se descubre, pero hasta los 90 fue cuando fue aceptado este nuevo grupo taxonómico. 1979 se sintetiza la insulina por técnicas de DNA recombinante. Entonces, es un gran avance para la ciencia, para aquellos que sufren diabetes. Entonces, insulina a producir en cantidades enormes, ¿no? 1980 desarrolla el microscopio de barrido con efecto de túnel. 1982, este es un año muy importante, recuérdenlo, 1982 se desarrolla una vacuna recombinante contra la hepatitis B. Entonces es un año histórico muy importante en la historia de la humanidad. 1986 se prueba el uso de la primera vacuna producido mediante ingeniería genética en humanos. 1990 comienzan los primeros auxilios de terapia génica. Hasta 1995 vamos a ver, se aprueba la vacuna de varicela. 96 secuencian el genoma, todo el genoma. Bueno, desde el 95 empiezan el genoma de Haemophilus influenzae, y en el 96 de Metanococcus hanensis. Ya están desarrollando la tecnología para secuenciar genomas completos de bacterias. En el 2000, el descubrimiento de Vibrio cólera tiene 2 cromosomas independientes. Y pues esa es un poquito de parte de la historia que habíamos generalizado para terminarlo. Vamos a volver un poquito con el microscopio, ¿no? El microscopio, primero vamos a definir el concepto de microscopio. ¿Qué es el microscopio? Microscopio viene del griego micros, que es pequeño, y scopio, que es mira. Entonces, el microscopio ya es una herramienta que podemos adquirir muy fácilmente, ya casi hasta en las tiendas de juguetes hay microscopio a mi alegría. Entonces, podemos observar aquellos objetos que son pequeños, que no se veían a simple vista, se pueden magnificar y observar mejor, ¿no? El tipo más común y el primero que fue inventado es el microscopio óptico, y se trata de un instrumento que contiene 2 lentes que permiten obtener una imagen aumentada del objeto y que funciona por refracción. La ciencia que investiga los objetos pequeños utilizados, ese instrumento se llama microscopía, donde se observa el microscopio, el tubo, que es donde no se debe de agarrar. Acuérdense que para tomar un microscopio, desplazar un microscopio de un lugar a otro, tiene que ser a partir del brazo y la base. Entonces, la mano
Voy a seleccionar aquí. Aquí en el brazo se toma, si son derechos, la mano derecha, y la parte de abajo de la base, la mano izquierda, ¿no? La platina es donde vamos a poner nuestros portaobjetos, y las pinzas nos sirven para fijar los portaobjetos. El revólver es para que se puedan cambiar de objetivos, y los objetivos son aquellos que nos dan diferentes zoom, ¿no? 40, 80, 100 zoom. Ya saben que al 100 zoom utiliza aceite de inmersión, entonces se le pone una gotita a la muestra y se puede pegar el objetivo a la muestra. Tornillos macrométricos y tornillos micrométricos sirven para mover la platina, para hacerlo para arriba, para abajo, para izquierda o para derecha. Y el condensador, que es en esta parte, es aquel que nos va a aventar la luz para poder visualizar el objeto. Si no se tiene luz a través del condensador, pues se ve oscuro y no se puede ver la imagen. Vamos a ver diferentes tipos de microscopía. Vamos a ver 3 ejemplos que me interesan. Es la microscopía electrónica de transmisión, que es la más común, la que nosotros utilizamos. La microscopía electrónica de barrido, que es una microscopía muy bonita, ya es un poquito más utilizada, pero aún es con costos elevados. Y la microscopía de fuerza atómica. Esta microscopía de fuerza atómica es para ver nanómetros, o sea, la cantidad de zoom es impresionante. La microscopía electrónica de transmisión, vamos a definir cada uno de ellos, da imágenes por medio de electrones que atraviesan la muestra como lo hace la luz en el microscopio óptico. La microscopía, esta es la parte clave de la electrónica de transmisión. Los electrones atraviesan la muestra, a diferencia de la microscopía óptica de barrido, que la definición dice produce imágenes con electrones con radiaciones emitidas o reflejadas por el espécimen del mismo lado que reciben el haz electrónico, de manera que generalmente se observa una superficie de un objeto opaco al haz, lo que hace comparable al microscopio de luz electroscópico o disección. Y finalmente la microscopía de fuerza atómica apenas comienzan a producir importantes resultados sobre la forma y disposición de macromoléculas y conjuntos macromoleculares en muestras biológicas sumergidas en líquidos naturales o muy similares a ellos. Este es uno de los primeros microscopios de electrónica de transmisión, de los más viejitos, de 1900. Entonces, un microscopio electrónico de transmisión se dice TEM, por sus siglas en inglés, o si traducimos al español, microscopio M, electrónico E y T de transmisión. Es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto. Debido a que la potencia amplificadora microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Lo característico de este microscopio es el uso de una muestra ultra fina y que la imagen se obtenga de los electrones que atraviesan la muestra. Dos características importantes: que la muestra se puede atravesar, por eso es ultra fina, porque los electrones atraviesan la muestra y es lo que se refleja para visualizarlas. Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces, impresionante, ¿no? Este es el microscopio y estas son las partes, ¿no? Igual, tiene un lente condensador, en la parte de arriba un diafragma condensador, diafragma de contrastes, lentes de difracción, proyección y los binoculares en la parte donde se ve, ¿no? Hay una pantalla fluorescente y un sistema de planos filmados. Este microscopio fue desarrollado por un ruso, por un Ernst Ruskas, entre 1931 y 1933. ¿Cuáles son las partes principales del microscopio? Primero que nada, un cañón de electrones. Como dice el microscopio de transmisión de electrones, tenemos algo que tiene que bombardear, ¿no? El cañón de electrones emite los electrones que chocan o atraviesan al espécimen dependiendo de qué tipo de microscopio es, creando una imagen aumentada.
Las lentes magnéticas sirven para crear campos que dirigen y enfocan a los electrones, porque si no los electrones saldrían volando, saldrían hacia todas direcciones, ya que las lentes convencionales se utilizan en microscopios ópticos no funcionan con electrones, solamente con un haz de luz y no hay tanto problema, ¿no? Esto es lo que carece mucho a estos equipos, ¿no? El sistema de vacío. El sistema de vacío es una parte muy importante en el microscopio electrónico, debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas de aire. Se debe hacer un vacío total en el interior del microscopio de estas características. Entonces, el sistema vacío, es lo que carece también mucho al equipo, porque si no estuviera perfectamente sellado, la más pequeña mínima ráfaga de aire desvía los electrones y no se podría ver absolutamente nada. Al final, la placa fotográfica o placa fluorescente se coloca detrás del objeto a visualizar para registrar la imagen aumentada. El sistema de registro que muestra la imagen que producen los electrones y suele ser una computadora. Y el microscopio electrónico de transmisión emite un haz de electrones dirigido al objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y los otros atraviesan la imagen para ser aumentadas. El segundo microscopio, que me encanta, que da unas imágenes un poquito de mejor definición, es el microscopio electrónico de barrido. SEM, por sus siglas en inglés, que es Scanning Electron Microscope, que es inventado en 1937 por Manfred von Andel. Es aquel que utiliza un haz de electrones y en lugar de un haz de luz para formar una imagen. A diferencia del microscopio anterior, no atraviesa las muestras, sino que rebota sobre. ¿Cuál es la gran característica? ¿Cuál es la funcionalidad? Tiene gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, de forma que las características más infinitas de las muestras pueden ser examinadas con gran amplificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil. Pues vamos a explicar el procedimiento en un momento. Y de esta manera, pues, estas muestras se recubren con una capa delgada de oro. Que el oro es un gran conductor, ya saben. Entonces, vamos a explicar cómo es el procedimiento. Su resolución se encuentra entre 4 y 20 nanómetros, dependiendo del. ¿Quién fue el inventor de este gran microscopio? Pues un alemán. Acuérdense que los alemanes son muy buenos en la ciencia. Y este alemán, Manfred, nació el 20 de enero de 1907 y murió el 26 de mayo de 1997. Cuando descubrió este microscopio electrónico barridos, entonces de 1828 a 1945 dirigió su laboratorio, su investigación en su laboratorio privado, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese entonces? De 1828 a 1945, pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empezó en 1936 y terminó en 1945, ¿no? Y pues era alemán, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues se fue después de los 10 años de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la Unión Soviética. Y para que los rusos aceptaran a un alemán, y además, no nada más lo aceptaron, lo galardonaron 2 veces con el premio Stalin. Es que era una persona excelente, ¿no? Tanto un ser humano como un investigador. 1947 ganó y 1953. ¿Cómo es el funcionamiento de este microscopio? Bueno, el microscopio electrónico barrido es necesario para acelerar los electrones. Requiere un voltaje de aproximadamente entre 1000 a 3000 voltios. Y los electrones acelerados por un pequeño voltaje se utilizan para ver muestras sensibles. ¿Qué es esto? Esto pues, es la cabeza de una hormiga que se ve a través de microscopía electrónica de barrido y que es utilizado ampliamente en biología celular. La capacidad del aumento del microscopio es tal que permite ver hasta los pelitos y las rayitas y los ojitos
que a luz visible a lo mejor no pudiéramos distinguir, ¿no? Hasta se ven los pelitos. El procedimiento te lleva unas 4 o 5 horas en realizarlo, y ya, pero ya la muestra fijada y sombreada por oro se puede guardar. Se puede guardar en una cajita mientras no le pegue el polvo. Acuérdense que la microscopía óptica barrido ve pequeñas proporciones. Era una de las características que te piden para demostrar que es un nuevo organismo. Es una de las sugerencias, que realmente ya no es sugerencia, que es algo. Y la microscopía de fases también te permite ver así un poquito más alejado la morfología, y tienes que poner las condiciones en las que estás haciendo. Entonces, en este caso, la cepa se cultivó a 30 grados centígrados durante 7 días y se pueden observar esporangios y células vegetativas. Estas bolitas pueden ser, como esta bacteria es un bacillus, es el primo de Bacillus, del género Bacillus, es de la familia Bacilliaceae. Entonces, el 40% de esta familia esporula. Entonces, queríamos ver si esporulaba esta bacteria. Esta nonato. Y esta arquea eran morfológicamente muy parecidas, ¿no? Color, forma, macroscópicamente era muy parecido, eran idénticas, ¿no? Nada más que se sentía algo curioso. Cuando hacía yo las resiembras de estos microorganismos, de estas arqueas, salía esta arquea, se sentía un poquito más ligoso. ¿Qué es lo que pienso que es? Que realiza un exopolisacárido, ¿no? Es una sugerencia que realiza. Entonces, cuando yo resembraba, se sentía un poquito más ligoso, ¿no? Y se ve muy bonito, ¿no? Se ve, parece hasta de Spider-Man, ¿no? Estas telarañas que se encuentran ahí. Y así se reportó y se mandó cuando se mandó el artículo, ¿no? ¿Cómo se ven los macrófagos? ¿Qué son los macrófagos? Pues ustedes ya saben, son químicos farmacobiólogos. Entonces, los macrófagos son muy importantes en el sistema inmune. Entonces, se encuentran en los tejidos y proceden de células de la médula ósea, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? Acuérdense que igual, esta es una microscopía electrónica de barrido, pero está pintada por computadora, ¿no? Formación de un coágulo sanguíneo. Cómo se hacen los coágulos cuando nosotros nos cortamos, que de repente estamos trabajando en laboratorio y de repente te cortas un poquito el dedo cuando estás lavando material o cuando estás utilizando un portaobjetos o algún objeto punzocortante. Así se ve, ¿no? La coagulación sanguínea por MED. Y este es un hongo, son las esporas del hongo Aspergillus fumigatus, que es también coloreada a través de MEP. Acuérdense que todas estas fotografías salen de color negro. Cuando estén con la novia, cuando estén con el novio y digan, ah, mira qué bonitos, qué bonitas cejas tienen, ¿no? Pues necesitarían verlas a través del microscopio óptico de barrido, ¿no? Estos son los pelos de unas cejas, miren cómo se ve, un poquito descascarillado, un poquito maltratadas, se ven. Y si te dicen, ay, qué bonito pelo tienes, ¿no? Tampoco lo han visto, ¿no? ¿Cómo se ven las puntas quebradizas? Las que les preocupan mucho a las mujeres, las puntas quebradizas, que no hay forma de repararlas. Si a un hombre le preguntan, ¿cómo reparas las puntas quebradizas? Te dicen, no, pues utiliza tal shampoo, no, Head & Shoulder, Pantene. Pero las mujeres saben que las puntas quebradizas ya no se reparan, ¿no? Se tienen que cortar. Este es el herrumbre, es la superficie de un clavo oxidado, cómo se ve la formación, y vellosidades del intestino delgado, ¿no? A través de la microscopía óptica de barrido, y coloreadas, repito nuevamente, por la técnica de MEP. ¿Cómo es la formación de los espermas? La espermatogénesis, aquí se están formando a través, parecen hilitos, y el óvulo humano, ¿no? Que ya saben, que recordemos que el óvulo humano es del tamaño de la cabecita de un alfiler, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Muchos lo hacen como una pelota, pero parece más, más como una bola de estambre, ¿no? De cómo es el tamaño y cómo se ve realmente un óvulo humano. ¿Cómo están los espermas encima del óvulo? Entonces, para la fecundación, ¿cómo van estos y se meten?
Y pues este es un embrión humano, ¿no? De 6 días. Es algo triste porque pues obviamente para sacar esta fotografía pues es de una persona fallecida, ¿no? Que estaba embarazada. Entonces el embrión humano de 6 días, así se ve, ¿no? Pegada a la matriz de la mujer. Y finalmente, pues recordemos esta imagen, ¿no? Me gusta mucho, que es el gusano de seda, cómo se le ven los ojitos, la boquita, los pelitos. Es algo muy, muy bonito. Y pues si algunos, creo que ya no conocen, pero algunos a lo mejor sus papás o sus tíos o gente mayor conoce los caballeros del zodiaco. Entonces, esta es una fotografía de microscopio óptica de reído de cómo se ven los cristales de nieve, ¿no? También el color azul es pintado por computadora. Acuérdense que esta forma, pero sí se forman, ¿no? Los cristales de nieve, ¿no? Y que son muy parecidos a algo que dibujaron en los años 80, ¿no? Si pueden ver, la realidad contra lo que se pensaba, ¿no? Contra la ficción. Mucho tiempo después. Y finalmente otro microscopio, este no lo utilicé, es un poquito más complicado. Lo voy a mencionar muy rápido, pero es el de fuerza atómica, ¿no? Pero ve unas cantidades enormes, ¿no? Dimensiones de nanómetros, ¿no? El microscopio de fuerza atómica, AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force Microscope, es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas del orden de nanonewtons. Al rastrear una muestra es capaz de registrar continuamente su topografía mediante una sonda o una punta afilada de forma piramidal o cónica, y las ondas se ven acopladas más o menos a 200 micrómetros. ¿Cuál es la capacidad de resolución? De 10 por 9 metros, que es igual a un nanómetro, ¿no? Son condiciones muy, muy, muy pequeñas, ¿no? ¿Cuál es el principio básico de esta técnica? Pues el microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes en las superficies utilizando una sonda o micropalanca. Esta recorre la muestra haciendo una exploración línea por línea, es decir, escanea la muestra en función de la posición generando una imagen. Esta técnica nos permite obtener imágenes topográficas en 3D, hacer mediciones del orden de nanómetros, detectar fuerzas de nanómetros y hacer mediciones de viscoelasticidad. Excelente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues es una técnica que se utiliza en el análisis de nanomateriales, ya que a diferencia del microscopio electrónico no requiere trabajar en condiciones de vacío. La muestra no requiere una preparación sofisticada y tampoco es necesario que la muestra a analizar sea conductora o se encuentre recubierta. Estas características amplían el rango de muestra que es posible analizar y se utiliza en campos como biología, materiales, ciencias ambientales, etc. Se puede llevar a cabo un análisis sobre muestras sólidas, polvos, películas delgadas, muestras biológicas. Sin embargo, la muestra debe ser más plana y homogénea posible. No es posible hacer análisis de gases o líquidos. Y este es el microscopio. Entonces, vean la ciencia y cómo ha avanzado. Entonces ya es algo que se puede obtener, que se puede tener en un laboratorio, y obviamente la visualización es a través de una computadora, ¿no? Aquí ya se pueden guardar las imágenes, hacer el zoom, hacer la edición de colores, etc. Si alguien quiere saber un poco más acerca de microscopía, yo les recomiendo este libro, que es Introducción a la Microscopía Electrónica aplicada a Ciencias Biológicas, del Politécnico, escrito por Gerardo Vázquez y Olga Echeverría, en el cual sí trae cositas un poquito más avanzadas de ingeniería, ángulos, algunas cosas matemáticas, pero si alguien lo quiere obtener o si alguien quiere saber más acerca del microscopio, es una buena opción para enterarse. Nosotros estamos hablando cuestiones generales, pero aquí ya vienen cosas muy específicas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias dentro de otros microscopios? Vamos a analizar primero el microscopio de luz, que necesita una fuente de luz. Los otros microscopios, el de electrones y el de barrido, pues necesita una fuente de electrones, condensadores de lentes a los tres microscopios, las muestras, lente objetivo, aquí necesitamos un lente condensador, y lente ocular, lente de proyecciones, y la imagen siempre va a ser directa, ¿no? Se puede hacer muestras vivas o muestras muertas. A diferencia de los otros dos
Esta es la imagen de una vista de fuente fluorescente y esta es la imagen vista en el monitor, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Los microscopios de transmisión de electrones rebotan, perdón, atraviesan los electrones de la muestra y aquí rebotan y el detector es el que capta las imágenes. Vamos a hacer una comparación entre estas dos, con el microscopio de luz y el microscopio de electrones. Que primero que nada, fuente de luz normal, una luz no muy cara, y el microscopio de electrones es una fuente de iluminación, es un haz de electrones. Preparación de las muestras se llaman minutos, a lo mejor horas, y pues a veces preparar las muestras en esto puedes llevarte días, tanto en la parte para la visualización como para la visualización de los diferentes campos. Las muestras vivas se pueden vivas o muertas, y aquí nada más el microscopio de electrones solo muestras muertas. Condensador objetivo y el ocular, los lentes, y aquí todos los lentes son magnéticos porque trabajamos con electrones. Tiene poco poder de resolución, 0.25 micrómetros a 0.30 micrómetros, y aquí tiene un alto poder de resolución, 0.001 micrómetros, a cerca de 250 veces más que un microscopio de luz. Tiene una ampliación de 500x a 1500, cuenta con una ampliación de 100.000 a 300.000 de zoom, ¿no? X. El objeto es de 5 micrómetros más grueso, aquí es más delgado. La imagen del microscopio de luz sale a color, a simple vista, y aquí es blanco y negro. Sin embargo, se puede pintar bajo ciertas tecnologías. El microscopio de luz, como es más sencillo, no requiere vacío. Aquí requiere un vacío esencial, que habíamos comentado, que es algo que encarece el equipo. El microscopio de luz no hay necesidad de electricidad de alto voltaje. El electrones sí quiere alto voltaje. No existe un sistema de refrigeración. Aquí sí cuenta con un sistema de refrigeración. El de luz no usa filamento, el de electrones sí. El riesgo, no hay radiación en microscopio de luz. El de electrones, posiblemente una fuga de radiación. El espécimen está manchado por tintes coloreados, ya sabemos, una tinción simple o una tinción diferencial. Y aquí nada más por metales pesados, por ejemplo el oro, ¿no? Que es el que va a reflejar los electrones. La imagen es vista a través de los ojos del lente ocular y aquí es recibida a través de una computadora, de una pantalla fluorescente que va a sacar la placa fotográfica. El microscopio de luz se utiliza para el estudio de una estructura interna, y aquí el de electrones se utiliza en el estudio de superficie externa, ultraestructuras, células y organismos muy pequeños que a simple vista o en un microscopio sencillo de luz no podríamos observar. Esta es la imagen de un microscopio muy común que nosotros usamos, a un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Un microscopio de electrones. Se puede ver la diferencia y obviamente los costos, ¿no? Un microscopio así te puede salir entre 3,000 y 6,000 pesos, y un microscopio así te puede salir más de 1,000,000 de pesos, ¿no? Es diferencia, mucha diferencia. Depende del modelo y depende del año, ¿no? Por mi parte es todo, espero que te haya gustado un poco acerca de la microscopía. Es algo que ya sabías o algunos temas que desconocías, ¿no? Y te pueda servir este video, lo puedes repetir las veces que quieras y analizarlo. Muchas gracias.